idioma, historia, turismo, cultura y comida en la palma de tu mano. Aprende México en un podcast. Hola, mis queridos escuchas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Aprende México en un podcast. Mi nombre es Perla Muciño y me da mucho gusto estar aquí con ustedes de nuevo, con vos, con esta hermosa voz que los conquista, ¿ok? No, en serio, me siento muy feliz de estar aquí. Alberto, ¿cómo has estado? Me da gusto que nos acompañes también. Hola Perla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, me da gusto escucharte. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos nuestros escuchas. Por cierto, hoy va a ser muy irónico el episodio, porque habla de golpe de voz y realmente la voz te vino a golpear, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces sí, vamos a hablar hoy del golpe de voz, algo que es sumamente importante en el español y que probablemente no le hemos dado la importancia para un episodio, pero esta ocasión sí lo vamos a hacer. Y se van a dar cuenta, conforme vaya transcurriendo este episodio, cómo es de importante el golpe de voz, pero sobre todo cómo podemos llegar a dominarlo. ¿Qué te parece, Perla? Me parece bastante bien, y es que la verdad, el golpe de voz junto con la pronunciación son prácticamente hermanos. Sí, tenemos el vocabulario, tenemos la gramática, pero ya habíamos hecho un episodio sobre pronunciación y habíamos hecho un ejemplo sobre lo importante que era darle su lugar a cada una de las vocales. Pero este episodio se va a tratar de darle su lugar a los acentos, a el golpe de voz, porque como lo hemos dicho en otros episodios, ¿sí o no, Alberto? Donde te equivoques en un golpe de voz, ¡pum!, ya la regaste en todo. Salió mal, porque un simple golpe de voz puede cambiar el significado completo de una oración, de una palabra o todo un significado. A ver, pero es que está muy interesante eso, pero ¿qué es el golpe de voz? Ok, vamos a hablar del golpe de voz. Nuestro español, saben ustedes que está conformado por sílabas. Las sílabas son aquellos fragmentos en los que una palabra se descompone. Por ejemplo, la palabra sílaba tiene 3 sílabas, sílaba. Así es como nosotros hablamos. Por eso a veces nuestros amigos de habla inglesa dicen que hablamos como golpeado, como cantando, como que por golpecitos. Sí, como ¿no? muy espaciado, ¿no? Como muy definido. Así es. Entonces es justamente por las sílabas. Bueno, en cada palabra, una de esas sílabas se debe pronunciar más fuerte. Por eso se le llama golpe de voz. Por ejemplo, en la palabra ejemplo, nuestro golpe de voz es en la sílaba que dice gem, no en la e. Por ejemplo, si no se escucharía ejemplo. Uh-huh. Tampoco en la sílaba plo, que se escucharía ejemplo. Entonces, el golpe de voz va en la palabra gem, ejemplo. Y esa sílaba, al pronunciarse bien, una persona como mexicano o cualquier latino que te escuche decir ejemplo, te va a entender perfectamente, a diferencia que dijeras el ejemplo, ¿sí? Uh-huh. Por ahí vamos entendiéndonos, ¿no, Perla? Uh-huh. Ahora, ¿de qué va este episodio? Pues vamos a intentar explicarles y recomendarles formas de estudiar el golpe de voz. ¿Por qué es tan importante, además de lo que ya dijimos? Este episodio se va a dirigir específicamente a aquellas personas que quieren profundizar aún más en sus estudios de español, mejorar, pulir, lijar, abrillantar su nivel de español. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes se dan, la frase es darse por bien servido, ¿sí? Es suficiente para ellos, pues, el nivel con el que hablan. Pero para muchos otros no. Tienen esa sensación de que algo les falta, que no pueden quitarse el acento extranjero o que simplemente las personas no entienden lo que están diciendo, o peor todavía,
que ellos no comprenden todo lo que está diciendo las otras personas. Mucho de eso tiene que ver con el golpe de voz. Cuando un extranjero habla, no importa de qué idioma, pero usualmente angloparlantes, o sea, las personas que hablan inglés, tienden a no poner golpes de voz o ponerlos de forma equivocada. Como en su idioma no hay ningún tipo de acento gráfico o que para ellos sea lógico, ellos en su idioma pues como que lo memorizan, ¿no, Alberto? Pues así se dice por esto y así se dice para aquello. Para nosotros es más fácil, tenemos acentos gráficos, ortográficos, y entonces es importante estudiarlos, ¿ok? Ahora, decía Alberto, en la palabra ejemplo, no se dice ejemplo, no se dice ejemplo, se dice ejemplo. Y Perla, ¿cómo voy a saber eso? Bueno, aquí estamos justamente para eso. Primer tip, lean. ¿Sí o no, Alberto? Leer. Sí, definitivamente cuando tú lees, puede ser que digas, es que yo no quiero leer, yo lo único que quiero es hablar. Está bien, está muy bien. Lo que pasa es que hay alumnos, y me lo han dicho, sabes, que me quiero escuchar más nativo, quiero entenderle más a los nativos. Bueno, si ese es tu caso, sí debes leer uno que otro libro. Y cuando vayas viendo palabra por palabra, tendrás que prestar mucha atención al acento gráfico, conocido también como tilde. Y cuando tú veas una tilde, quiere decir que en esa sílaba tiene que ir el golpe de voz. Ahora bien, podrás decirme, oye, pero las que no tienen tilde, Alberto, ¿cómo las pronuncio? Bueno, para esa situación tienes que aprender, si quieres profundizar, las reglas ortográficas de la acentuación. No son muchas ni son tan complicadas, pero te dan el panorama completo para pronunciar. Por ejemplo, si yo por primera vez viera una palabra que yo no conozco y no sé cómo se pronuncia, inmediatamente lo que hago es ver si está acentuada o no está acentuada. Y con base en eso, yo puedo determinar cómo se pronuncia. Bueno, Alberto, pero pues tú tienes 57 años, eres del siglo pasado. Ok, muy bien. Entonces, ¿quieres googlearlo? Googlealo. Puedes decirle a Google, a ver, ¿cómo se pronuncia esta palabra? Nada más que mucho ojo. Cuando no estás acostumbrado a escribir tildes, puede ser que tú googlees la palabra sin tilde y en ese momento Google te va a contestar una forma en que no se pronuncia. Te doy un ejemplo. La palabra práctica o practica. Si tú no lo acentúas, si no le pones la tilde, definitivamente Google te va a decir, se dice practica. Si tú le dices a Google y le pones el acento que lleva la palabra práctica, te va a decir práctica. Entonces, práctica y practica no es lo mismo. Entonces, si quieres googlear, sí debes saber cómo se escribe exactamente. Ajá, exacto. Ahora, las reglas ortográficas, si ustedes se acuerdan, nosotros les dijimos que en el español práctico no se necesita estudiar mucho realmente, pero hay cosas que son sumamente importantes estudiar, como muy puntuales, especialmente cuando se trata de pronunciación y ortografía, ¿ok? El acento es una de esas cosas que se tiene que estudiar mucho. Y no es como, terrible, 3 exámenes para estudiarlo. No, pero sí tienes que poner atención. 1, 2, tienes que estar completamente seguro de que entendiste la regla. Como dice Alberto, es que no son muchas. Déjame darles una idea. En el español se acentúa de 4 maneras distintas. La palabra aguda, que es cuando termina la vocal, el golpe de voz se hace en la última sílaba, Por ejemplo, pelón, ¿sí? En la última sílaba. La grave, que se acentúa, el golpe de voz es en la penúltima sílaba, como puede ser lápiz. Ese es el segundo. El tercero es la palabra esdrújula, que se acentúa en la antepenúltima sílaba, como la misma palabra esdrújula.
Y hay otras que se llaman sobresdrújulas, que se acentúan todavía antes de esa sílaba. ¿Qué es lo que sucede? Que tú cuando estudias español y la regla de los acentos, solamente vas a tener realmente que estudiar cómo se pronuncia una palabra aguda y una palabra grave, con base en lo que tú ves escrito. Entonces no tienes que hacer grandes esfuerzos para aprender la ortografía de la acentuación, solamente palabras graves y palabras agudas. Las esdrújulas y las sobresdrújulas siempre se acentúan. Sí, y ponerle el golpe de voz a una palabra que está acentuada es muy fácil. Ahora, me decían algunos estudiantes, espera, es que ¿cómo hago el golpe de voz? ¿Sí? Es muy fácil cómo hacer el golpe de voz. Pones un poco más de aire y de intención en esa letra. Si ustedes recuerdan en la práctica de la pronunciación, ¿sí? Les dijimos cómo se debe pronunciar correctamente una vocal. Bueno, lo que vas a hacer con el golpe de voz de esta vocal, si tienes una duda, es ponerle un poco más de fuerza y hacerla ligeramente más larga. Por ejemplo, en la palabra pronunciación. La palabra pronunciación tiene un acento ortográfico en la última sílaba o N. Entiéndase acento ortográfico como la tilde escrita. Ajá, como la tilde. Bueno, de ahora en adelante llamemos tilde. Entonces, pues tú ves una tilde y dices on. Pronunciación. Entonces, si tú ves la tilde en la A, como el ejemplo que dijo Alberto, práctica, lo que haces es poner más aire, un poco más de fuerza en la letra A. Por esto es sumamente importante que practiques tu pronunciación y tus vocales. Entonces, paso número 1. Practica tus vocales. Las vocales son esenciales. He aquí una de las razones por las cuales es fundamental aprender tus vocales. 2. Lee las reglas de la pronunciación o en este caso las reglas ortográficas, ¿ok? 3. Por el amor de Dios, cariño, respeta los acentos. Los acentos se crearon para ser obedecidos, ¿sí? Son autoritarios, son dictadores. Tú los ves y tú dices, oh, aunque no quieras, ¿ok? No puedes tragarte los acentos. ¿Qué pasa? Tienes que leer y ser muy consciente de los acentos. No se crearon para hacer bonitas las letras, ¿sí? No son collares de perlas, no. Ay, perlas. No, los acentos se crearon para darle una intención, un significado a las palabras. Entonces, cuando tú leas, por favor, respeta los acentos. Si tienes que leer más lento, lee más lento. Si no te estás acostumbrando a los acentos, o todavía es un problema ver la tilde y respetarlo, lento, muy lento. Para esto sirve también el episodio de cómo escoger un libro. Si tú eres nuevo en la lectura y quieres hacer lectura con conciencia, lee lento y practica en los libros de niños la acentuación, que de hecho Alberto no me va a dejar mentir, pero se usan muchas palabras acentuadas en los libros de los niños para explicar justamente la pronunciación. Yo creo que tengo un libro de Victoria que tiene literalmente las sílabas que se pronuncian más fuerte, las sílabas que tienen el golpe de voz, como con mayúsculas, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento de que el niño lo lee, instintivamente al verlo con mayúsculas va a poner el golpe de voz ahí. Entonces, respeta el acento ortográfico, estúdialo, léelo. Por favor, estudia tus vocales. ¿Y qué más, Alberto? Escribir, ¿no? Sí, y bueno, habrá quien diga, pues es que no es tan importante el golpe de voz, o sea, me entiende la gente, ¿sí? Te voy a agarrar a sombrerazos. No, yo te voy a decir algo. Puedes armar una frase con mamá,
porque va a llevar acento en la A, en la última mamá. Uh-huh. Pero si tú no le pones acento, va a decir mama, del verbo mamar. Y ojo con usarlo en México, ¿eh? Sí, o escribir una notita que diga mama, porque entonces ya estás entrando a otros terrenos muy distintos que mamá. Entonces, sí, aquí definitivamente el golpe de voz es muy, muy importante. No lo hicimos en otro momento porque creíamos que no merecía tanta atención, pero últimamente algunos estudiantes nos han dicho que cómo se pronuncia esto así o por qué se pronuncia así. Entonces decimos, es que el golpe de voz tienes que dominarlo, porque no es lo mismo hablar en un idioma donde no hay golpes de voz, sí, o hay golpes de voz dobles o triples. Por ejemplo, en el caso de, hay algunas palabras que en inglés llevan dobles como acentos, dobles golpes. Dobles golpes de voz, ¿no? Y o que incluso también leía por ahí un ejemplo, yo no sé inglés, pero seguramente los que hablan inglés van a saber que no es lo mismo decir present que present. Uh-huh. Hay golpes de voz distintos, entonces yo puedo cambiar y alterar absolutamente toda la oración cambiando el golpe de voz. Entonces, señores, sugerencia, estudien el golpe de voz, es importante. Si ustedes están satisfechos con su pronunciación y con su conocimiento, está muy bien, ¿sí? Probablemente esto vaya dirigido a aquellas personas que les gusta entrar en detalles. Uh-huh. Y esto es algo muy especial para entrar a detalles. El golpe de voz es excelente para que empieces a escucharte como un nativo. Más natural, que es lo que muchos buscan. La fluidez, recordemos que es parte de la pronunciación, y el golpe de voz no solo es parte de la pronunciación, es fundamental en el español. Ahora, seamos honestos, el español es muy amable. Por ejemplo, Alberto acaba de decir present y present. Y la verdad es que yo, que soy hispanohablante, yo tengo que ponerle de manera imaginaria un acento a cada una de estas palabras para recordarlo. Ustedes lo tienen que memorizar. En serio, en español no tienes que hacer mucho de eso más que en algunas palabras y te acostumbras. Ahora, si tú me dices, no, Perla, odio los libros, es que no voy a leer nunca jamás en la vida, perfecto, no leas un libro, pon una película y ponle subtítulos. Uh-huh. Y date cuenta y escucha con atención cómo ellos hablan con el golpe de voz. Además, déjame decirte algo, interrumpirte aquí. Si se quieren escuchar más slang o más coloquiales, por ejemplo, yo te podría decir, ¿quieres hablar como una persona de barrio bajo de la Ciudad de México? Pues dale el golpe de voz en la penúltima sílaba o en la última sílaba y alárgala. Por ejemplo, cuando dicen, ¿qué pasó, carnal? ¿Viste cómo dicen la O? ¿Qué pasó, carnal? Entonces, aprendes también a identificarlos, ¿no? O ¿qué pasa, carnal? Empiezas a entender un poco más la forma en que se maneja la gente. Y hablábamos, ¿no?, de las expresiones, ¿se acuerdan? De las groserías. Una vez me pregunta un estudiante, oye, ¿me puedes enseñar a decir groserías sin escucharme gringo? Y yo le dije, sí, lo más importante es el golpe de voz. ¿Dónde la pones? ¿Y qué intención le vas a dar? Hemos hablado muchísimas veces de esto, ¿sí? Entonces, si tú dices pendejo, pues está bien, ¿sí? Pero si tú dices, ¡qué pendejo! O sea, lo estás insultando en... Marca diablo, sí. O sea, mucho, ¿sí? O sea, depende de muchas cosas. Y ahí es donde el golpe de voz tiene como su gran brillo, ¿ok? Por eso les decía, Perla, ¿cómo hago el golpe de voz? Pones más fuerza y alargas ligeramente la vocal. Entonces, por ejemplo, dices mamá, ¿sí? Le pones más aire y le pones un poquito más de A. Y por ejemplo, también tú vas en la calle y tú quieres decir dos cosas diferentes. Y entonces, fíjate la diferencia entre golpe de voz y alargamiento de la sílaba. En una digo, chinga. Uh-huh. Sí, fueron rápidos. Y el golpe de voz lo hice en una frase que son dos palabras, pero escucha, chinga. Pero ahora escucha esto, chinga. Sí, y estoy dando golpes de voz distintos
y estoy alargando las frases distintas. Y esa simple expresión, en una es de asombro y la otra como de no te creo, como no me estés viendo la cara de tonto. ¿Sí? Entonces, importante el golpe de voz, sí, para quien quiera profundizar más en el idioma. Sí, por supuesto. Entonces, volvemos otra vez, resumen de los puntos prácticos. En orden, chicos. Pronunciación de las vocales. Estudio de las reglas ortográficas. Práctica, leer. Lo mejor que pueden hacer es leer, escribir. ¿Sí? Leer, escribir lo hacemos con los niños desde primero de primaria. Lo primero que se le enseña a los niños precisamente para esto es justamente leer y escribir. Escribe lo que estás leyendo, vas a aprender, ¿ok? Y cuando lo digas, dilo en voz alta porque te vas a escuchar. Entonces, lee, escribe y háblalo en voz alta. Ahora, si quieres llegar más allá, grábate sí, por y supuesto. Ay, no me escuché como tal fulanito. Sí, no. Sigo escuchándome sin el golpe de voz, como debe ser. Y entonces vas a ver, tú haces esto un mes, así, si lo haces de manera sistemática un mes, y vas a crecer mucho en realidad. Vas a dominar el golpe de voz. ¿Y qué crees? Al principio lo haces de manera consciente, pero un ratito después lo vas a hacer de manera inconsciente. Exacto. Tanto para hablarlo como para escucharlo. Exacto. Ahora, escuchar también es fundamental porque si se acuerdan, nosotros les decimos escucha y repite. Mucho de este escucha y repite es precisamente para el golpe de voz. Tú quieres aprender groserías porque ya tienes un español bien avanzado y eres la chucha cuerera, decimos nosotros, que es una expresión como el mejor, el uyuyuy, ay. Sí. No, si tú crees que estás ahí, quieres mejorar tus groserías y quieres dejar de escucharte como un extranjero diciendo groserías, aplícate con los golpes de voz, porque lo mejor que puedes hacer es poner los golpes de voz. Vas a tomar un DELE y te dicen, es que no, la pronunciación es muy difícil. Justamente una de las cosas que ellos toman en consideración es pronunciación, golpe de voz y velocidad, ¿ok? Por supuesto la elocuencia, pero pon atención. Y ya por último, entre los consejos que les daría, ¿sí? Es practiquen en clase, ¿ok? Practiquen con nosotros, practiquen con otro maestro, practiquen con su vecino, pero practiquen. Si vienen con nosotros o con su maestro de español en su grupo de español, lleguen con una lista de cómo o las dudas que tienen del golpe de voz, porque les prometo que en 1 hora de clase es suficiente para entender el golpe de voz. Y para practicarlo. Porque realmente no hay muchas palabras que necesiten estudiarse a fondo o con lupa. No. Realmente esto es más natural, pero sí hay algunas palabras que hay que poner especial atención, pero principalmente saber de dónde nace y cómo ejecutar el golpe de voz. Entonces, así es, queridos escuchas. Pues este episodio me pareció sumamente interesante, Alberto. A mí también me pareció interesante, Perla. Espero que les haya servido a nuestros escuchas y yo en lo particular me despido. Y quiero darle las gracias por la paciencia. Perla estuvo muy enferma, aún no sale de su situación, pero cada vez está un poquito mejor y eso nos va a permitir estar haciendo este contenido de manera más constante hasta que lleguemos al punto de hacerlo de una manera perfectamente calendarizada. Entonces, señores, me despido, les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por escucharnos. Reciban un abrazo de paz y amor desde aquí, desde México. Queridos escuchas, gracias por escucharnos otra vez, por regalarnos su valiosísimo tiempo y por ser parte de esta comunidad tan hermosa. Los amamos como no tienen la menor idea y por supuesto nos estamos viendo en los siguientes episodios. Gracias por su paciencia, sus buenos deseos y todos sus lindos mensajes. Nos vemos muy pronto. Besos desde México. ¡Mua!